las artes escénicas, donde a veces los músicos o los bailarines o los creadores en el contexto de la dramaturgia, del arte dramático, tienden a pensar que la gestión es innecesaria. Cada vez lo que ha ido pasando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, es que se ha evidenciado cómo la gerencia y la gestión de la cultura es un campo profesional, y es un campo profesional que ayuda a que los procesos artísticos y los productos artísticos circulen de una manera más adecuada y se promocionen de una manera más adecuada. Lo que a mí me ha parecido fabuloso es que ha habido un cambio hacia entender que el tema de la gestión cultural no es un tema sobre el cual no haya un campo de conocimiento, o sea, que no, es decir, hay que saber hacer las cosas y hay un campo de conocimiento necesario para poder ser un buen gestor cultural. Pero lo que yo veo es que hay un cambio, hay un salto y hay un cambio de paradigma, en el sentido de que efectivamente, gracias al hecho de que cada vez personas más refinadas mentalmente, más estudiadas, más estructuradas mentalmente están en el campo de la gestión cultural o han desarrollado algún tipo de carrera o de especialización o de espacio pues, de estudio universitario que les ha permitido aportar en conocimientos al crecimiento del desarrollo del campo cultural en el caso colombiano. Y ese es un caso que es común a todos los otros países de América Latina. Yo diría que casi en Iberoamérica es un fenómeno más o menos similar, y es un fenómeno que se ha desarrollado en los mismos años. Entonces yo no creo que haya como o sea, lo que puede haber es desconocimiento de parte de algunos grupos de artistas o ignorancia más bien, pero no creo que el desarrollo cultural del país y en particular de Bogotá no refleje el hecho de que ha habido un avance muy importante en la cualificación de las personas que estamos a cargo de los procesos de gestión cultural en Colombia. Es que hay muchos tipos de gestión cultural. O sea, lo primero que hay que decir es eso. En el vasto universo que conforma el tema cultural en un país o en una ciudad o en una región, las posibilidades para los gestores culturales son infinitas por muchas razones. En primer lugar, porque en el caso de Colombia hay un Estado que interviene en el tema cultural y que promueve unas políticas culturales y que tiene que pensar en estrategias, en proyectos, en programas y en presupuestos alrededor del fomento cultural. Entonces, decía, un gestor cultural puede trabajar en el campo de lo público, en donde la tarea que tiene es, en primer lugar, entender cuál es la política pública de esa ciudad o de ese departamento o de ese país en el tema del desarrollo cultural, o sea, cómo ha entendido esa entidad, esa institución o el espacio para el cual trabaje el tema del desarrollo cultural. Siempre tiene que tener en cuenta como gestor cultural que lo que uno está lidiando, con lo que uno está lidiando es con los valores de la gente, es con un intangible, es con unos valores simbólicos que son los que constituyen el universo de la cultura y del arte. En el campo cultural y artístico todo es gestión cultural, todo se gestiona, ¿sí? Todo tiene que pasar unos procesos, porque si no se organizan esos grupos o esas iniciativas, si no se conocen, si no se difunden, si no se promueven, pues no existen. Y ese es precisamente el trabajo del gestor cultural. El presupuesto de la orquesta ha crecido de una manera increíble, y la satisfacción más grande en la orquesta ha sido que en ese tema, por ejemplo, somos la entidad número 1 de la ciudad. O sea, estamos en un nivel de ejecución presupuestal que está por encima de todas las demás entidades de la ciudad. Todas las demás es que son muchas entidades, o sea, todas las secretarías, todos los institutos especializados, todos los hospitales públicos, de todas las entidades, la orquesta que ha ejecutado mejor sus recursos es la Filarmónica. Yo manejé durante 3 años todas las artes escénicas de Bogotá, no solo la Filarmónica, sino todo el campo de la música, del arte dramático y de la danza, más los teatros públicos. Por ejemplo, los 15 años de Rock al Parque, inolvidables. Inolvidables. O sea, yo me paraba en la tarima y lloraba como si tuviera 5 años. Pero no solamente porque fue un éxito y porque nadie se mató, ni nadie, ¿sí? Sino porque es que Bogotá es una berraquera. Y tú sabes que estás afectando a 320.000 personas que están ahí paradas. O sea, es como
pucha, sí, una responsabilidad muy grande. Esas son las cosas que lo emocionan a uno, saber que uno está haciendo su trabajo con responsabilidad, que está saliendo bien. Hay una cosa que también yo siempre digo para responder, que es una frase que se la ha achacado a mucha gente distinta, pero básicamente a dos arquitectos importantes, y es que Dios está en los detalles. Un evento o un proyecto o un andamiaje o una estructura se te cae porque descuidaste un detalle, mínimo, mínimo. La forma como vas a comunicar eso que estás haciendo, el diseño de la imagen de eso que estás haciendo, las cosas en las que nadie piensa, eso es en lo que hay que pensar. Soy la directora general y me dedico a eso, a cuidar que Dios esté en los detalles. Igual que estudiar, todos los días se aprenden cosas, todos los días hay que leer, todos los insumos informativos son fundamentales para poder gestionar bien.